Doctor Joseph Tirado, ¿cómo se encuentra usted? Lo saluda Mercedes Morocho. Bien, muchas gracias. Una vez más, agradecido por la invitación. Y dentro de todo, pues ya el clima cambió, así que también cuidándonos. Efectivamente. Muy bien, vamos a conversar algunos temas importantes. La mayoría, una gran mayoría del Congreso está a favor de la censura del premier Aníbal Torres y otros tres ministros. ¿Cuál es su parecer acerca de esta situación que se vive constantemente en el Congreso con lo que vienen a ser las interpelaciones, las censuras y las vacunas? Sí, realmente, bueno, ya no causa sorpresa. Vemos desde el inicio y desde antes, aún de que se asuman los cargos, vemos un ataque sistemático. O sea, es un ataque en cascada que viene haciendo obviamente la oposición, que está en todo su derecho definitivamente. Pero tenemos que analizarlo fríamente y verlo como es. Eh, si ya el Congreso da el voto de confianza a la cartera de ministros para que puedan avanzar, la pregunta es, ¿por qué no dejan que la cartera avance? O sea, ni bien dan el voto de confianza al grupo, pero al día siguiente comienzan a interpelar. Entonces, ¿qué voto de confianza dieron? No, eso es lo que nos debe preocupar, es un tema de fondo el que nos debe preocupar, que el Congreso no está realmente aportando y dejando que el Ejecutivo con sus ministros puedan trabajar, sino está constantemente atacando y de manera sistemática, ¿no? Por eso dicen, no, pero el presidente no puede cerrar el Congreso, ¿por qué? Porque estamos dando el voto de confianza. Pero ¿de qué sirve un voto de confianza si al minuto que aprobaron comienzan a investigar e interpelar a uno y al otro para bajárselo? Y eso lo ha dicho los mismos congresistas de la oposición. Ni siquiera es una oposición, una posición mía. Entonces, eso es lo que debe preocuparnos. El premier Torres está demostrando una cabalidad en su tema que no sé si la derecha se da cuenta o no, pero los está dejando en ridículo. Y no solo él, no está entrando al ataque, a la confrontación, tratando de ser bastante mesurado, y la derecha, la oposición en general, no tiene un punto de dónde poder agarrarlos. Y no se dan cuenta que están perdiendo el tiempo de los peruanos, porque ellos fueron elegidos no para estar interpelando o para estar peleándose entre una y otra bancada. Ellos han sido elegidos para legislar para el país y no lo están haciendo. Entonces es un tema muy de fondo, Doctor Joseph más allá del Tirado, tema una que si consulta. los retiran o ¿Dónde no. quedaría el tema de la fiscalización propia del Congreso? Porque sí, usted tiene toda la razón. Existe una fricción grande entre el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. No, hasta ahora los peruanos, al menos de pie, estamos cansados de ver ahora y no podemos negar que este, se dan estos episodios de colaboradores eficaces que dicen tener la razón, que por supuesto tienen que... Pero, ¿cuál es la opinión? También queremos preguntarle acerca de este tema de los colaboradores eficaces. ¿Podría hacer de que caiga el gobierno de Pedro Castillo? ¿Usted cree que eso es lo que se está dando? Lo importante acá es que los colaboradores deben tener las pruebas. Sin pruebas no puedes sencillamente acusar o difamar a alguien, porque acá estamos hablando de un tema de difamación, porque estás afectando la reputación de una persona, obviamente utilizando medios masivos. Entonces, eso ya está penalizado además por la Constitución. No puedes difamar por difamar. Tienes que demostrar que han habido esos actos y obviamente si han habido esos actos, definitivamente los responsables tendrán que asumir. Eso es indiscutible porque como tú bien dices, acá en juego está la gobernabilidad del país. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. ¿Es importante colaboradores eficaces? Definitivamente, pero eso tiene que ir acompañado con documentos, con pruebas, así como han hecho con el tema obviamente del fujimorismo, que los mismos testigos, colaboradores, aunque han aportado a las campañas que se han convertido en eficaces, han dicho, pues hicimos esto, ¿no? Porque obviamente eso se ha demostrado. Entonces, no es solamente difamar por difamar, que también eso tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Es lo que te podría...
Ahora, tocabas un punto en el cual decías el tema de la fiscalización del Congreso, pero hay que leer toda la frase, hay que leer toda la declaración que se hace, porque la fiscalización del Congreso va en el sentido de que los proyectos a presentar, el Congreso debe fiscalizarlo, observarlo, para ver si realmente son buenas leyes para la ciudadanía. No habla en ningún momento que el Congreso tiene la misma facultad que el Ministerio Público o que la Fiscalía. Entonces, ahí se está tergiversando, se está deformando y forzando el concepto de lo que es la fiscalización para el desarrollo del país. Son dos cosas completamente alejadas que lamentablemente no se está ahondando y creo yo que es oportuno hacerlo. Claro. Tenemos, por ejemplo, las declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, sobre que las regiones, nadie pide asamblea constituyente. ¿Usted cree que esto sea real? Porque hemos visto en los últimos meses que mucha gente pide asamblea constituyente y otra facción no quiere asamblea constituyente. Ahí hay tendríamos pues que hacer una gran encuesta para ver, claro, unos dicen no quieren asamblea constituyente porque vamos a estar como Chile, Venezuela, etcétera, y otros dicen que sí, que va a ser lo mejor. Pero ¿cuál es su parecer? De darse una asamblea constituyente, se van a cambiar las reglas de juego y esto va a servir para tener una mejor gestión del gobierno, una mejor gobernabilidad, es decir, con una asamblea constituyente o con una nueva constitución, ¿realmente piensa usted que el gobierno, no papá gobierno, pero que tiene el público, va a estar ahí, va a estar con los hospitales, con las postas médicas, con la educación, con el saneamiento, con el agua potable? Porque eso es lo que necesita el pueblo del interior del país, ¿no? O sea, el peruano que no quiere saber nada de política, que le interesa muy poco lo que pasa con la política, que cae el gobierno, no sé qué el gobierno le da igual, porque igual están desamparados, es lo que quieren. ¿Qué tanto va a cambiar con una asamblea constituyente el panorama del peruano de pie, del ciudadano, del interior del país? Considero de que es importante realmente, primero, comprender que la Constitución que tenemos actualmente no ha sido democrática, ha sido implantada por el gobierno de los 90, que eso ya está más que claro. Entonces, si queremos realmente regresar en algo a nuestra democracia, a nuestra libertad, entonces creo de que va a ser necesario e importante que haya un referéndum donde se convoque, se invite y se pueda pedir la opinión de las personas, por eso es el referéndum, ¿no? ¿Se me escuchó? ¿Se entrecortó, me parece? Por eso es el referéndum, ahí quedamos. No se preocupe. Claro, o sea, el referéndum es importante, ¿por qué? Porque las personas, nosotros, vamos a elegir si deseamos o no. Eso no ocurrió en los 90. Eso tenemos una constitución que no es de lo, sino que responde a intereses de grupos de poder económicos, que ya sabemos cuáles son. Entonces, ¿por qué no ir a un referéndum para ver si la gente realmente lo quiere? Y si la gente realmente lo quiere, después que se han obtenido los resultados y todo ello, entonces que se arme la mesa de trabajo multipartidaria, aún con participación de los ciudadanos, y que ellos se hagan leyes realmente para el país. ¿Por qué? Porque no se está pensando en la gente. Vemos ahorita, y un caso pequeñísimo que te quiero decir, se inaugura la planta de Talara para el tema de combustibles para los peruanos, y al día siguiente el Congreso, que no gobierna para los peruanos, extiende 10 años más la concesión a las transnacionales. Entonces, ¿cómo me haces entender de que están gobernando para el país o para los peruanos? ¿Por qué? Porque lamentablemente la Constitución permite el mercado libre y eso hace que se lleven los insumos y al final en el Perú hay todo, ¿no? Pero no tenemos todo, lamentablemente, porque lo que hay no es nuestro. Y eso tiene que cambiar.
No tiene nada que ver tema de comunismo o de radicalismo. Sencillamente es un sentido común en el que todos los países que son industrializados en desarrollo es porque tienen la propiedad, tienen la facultad de usar sus recursos para su país y de ahí industrializar. Entonces, mientras no haya ese cambio, ese giro, vamos a seguir como estamos. Entonces las empresas suben los precios de la comida, suben los precios del gas, de los combustibles. ¿Por qué? Porque en el Perú hay todo, pero no es de los peruanos. Entonces eso tiene que cambiar. Y eso va a cambiar, si la gente lo desea, por un referéndum. Y posteriormente con la asamblea. Claro. ¿Cómo cambiar este escenario si en gobiernos atrás han realizado pues la venta de muchas empresas estatales que ya no son nuestras, dicho sea de paso, ¿no? O sea, haciendo un análisis prácticamente de las empresas, pues ya casi no tenemos nada. Hablamos de los servicios básicos. Por ello, ¿cómo se va a hacer en este caso? ¿Se va a respetar a quienes compraron estas empresas bajo ese escenario? ¿Se va a estatizar? ¿Cómo recuperar? O simplemente lo que se va a voltear es saber lo que aún tenemos para poder, digamos, rentabilizar? Buena pregunta. Ahí lo importante, por eso la idea es que sea una mesa de trabajo, no solamente pues entre políticos, porque vemos que realmente la calidad de políticos que tenemos no dan la talla. Tienen también que entrar especialistas, digamos, externos a los proyectos que puedan realmente aportar para que no haya este desfase de, digamos, de las metodologías. Creo de que es importante respetar, pero también poner un primer piso de que el Perú también pueda también tener sus propios gestores que se especialicen, que mejoren definitivamente. Porque lo único que tenemos son gerentes que no saben nada de la cadena de producción, entonces viene todo el tema de corrupción. Yo te pongo aquí, te quito allá, mi comisión, entonces viene todo un tema que ya a veces no es manejable. La idea sería que todos, realmente entidades del Estado, como también privados, especialistas, consultoras internacionales, puedan sumar a que este cambio, si bien vaya en beneficio de los peruanos, no a darles plata, sino en beneficio real, con lo básico que tú mencionas, pero colaborando, co-trabajando con la empresa privada, ¿no? Porque también el Estado no va pues a suplir todo, ya es algo utópico. Lo que tiene en todo caso que hacerse es ir generando esa transición, ¿no? Entonces, creo que es importante para que el Perú realmente pueda aprovechar lo que tiene el Perú. Y el tema del respeto de los contratos, por ejemplo, de las empresas mineras, que es lo que genera, digamos, el mayor ingreso en nuestra economía. No, considero obviamente que se tienen que revisar los contratos, se tienen que respetar, yo, sobre todo pensando también en el país, en los peruanos. Yo conozco gente de diferentes partes del Perú y en Moquegua, un ejemplo, hay bastante contaminación de las aguas. Y eso no es invento ni nada, ¿no? Se contaminan las aguas con mercurio, con plomo. ¿Por qué? Porque contaminan las aguas y nadie hace nada. Entonces, eso debe preocupar. Entonces, no solamente es respetar los contratos como si fueran la solución divina, no, porque están matando gente, o sea, están matando peruanos. Entonces, también hay que tratar de mejorar esos procesos y ver la manera de que... equilibrio, ¿no? Claro. Definitivamente. El ingreso de dinero versus la salud de la población. Lo entendemos. Doctor Joseph Tirado, agradeciéndole la participación que ha tenido, la deferencia de acompañarnos esta noche con esta entrevista, convocándolo para ver estos temas tan importantes sobre la gestión pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.